Un concepto importante que hay que entender es el de diástasis de rectos. La diástasis de rectos es esa separación que se produce entre los dos músculos rectos abdominales. La línea que está entre los dos músculos rectos abdominales la llamamos línea alba, es una fascia, es una tela que une los dos músculos. Bien por cambios de peso o por embarazos, los músculos tienden a separarse. Y cuando nace el bebé o no han nacido los bebés o cuando el paciente vuelve a adelgazar, generalmente se ha excedido la capacidad elástica de esa fascia y lo que se produce es una separación permanente. Esa separación permanente ocurre prácticamente siempre. Lo que pasa es que hay casos en los que esa separación es pequeña y no implica una alteración ni en la forma de manera importante del abdomen del paciente ni una alteración funcional. Pero hay casos en los que esa separación es un poquito más importante y se producen alteraciones en la forma del abdomen, de manera que la paciente pierde la definición de la cintura o puede tener la sensación permanente de abdomen hinchado, incluso que la gente le pregunte si está embarazada. Hay pacientes que consultan porque la gente le va preguntando: oye, ¿vuelves a estar embarazada? Porque da esa sensación de abdomen de mujer embarazada. Y eso desde el punto de vista estético, pero desde el punto de vista funcional hay varias alteraciones. Primero, toda la musculatura del centro del abdomen tiene mucha importancia a la hora de mantener la estabilidad del suelo pélvico, incontinencia urinaria, entonces puede ser un agravante de alteraciones en el suelo pélvico y de dolor crónico. Además, las pacientes, algunas, pueden tener alteraciones a nivel digestivo. Hay pacientes que están diagnosticadas de alteraciones intestinales funcionales que no se sabe muy bien la causa, se prueban distintos tratamientos, se prueban cambios de dieta sin mejoría y el problema está producido por esa separación de los músculos que no permite que el movimiento de los intestinos sea efectivo en las dietas. Por eso se producen grandes distensiones mientras están haciendo la digestión y esta también es una consecuencia de la diástasis de rectos. Y además hay una última consecuencia que son dolores de espalda. No tiene estabilidad el abdomen y por tanto la espalda sufre más. Entonces, como vemos, no es solo un problema estético con ese abdomen distendido y falta de definición de la cintura, sino que además puede dar alteraciones funcionales digestivas, alteraciones funcionales a nivel de suelo pélvico y alteraciones funcionales en la columna con dolor. La mayor parte de las pacientes que tienen esta sintomatología y se ha descartado otras causas de ese dolor de abdomen, de esas alteraciones del ritmo intestinal o alteraciones del suelo pélvico, mejoran muchísimo, si no completamente, con la corrección de la diástasis de rectos. ¿Cómo se corrige la diástasis de rectos? Básicamente suturando esos músculos que están separados en el centro. Y hay varias maneras. Una manera es una manera cerrada, haciendo cortes muy pequeñitos y con técnicas endoscópicas con laparoscopia hacer ese cierre. Otra forma es hacer un corte en la parte inferior del abdomen, levantar la piel del abdomen y suturarlo. Hay estudios recientes que han demostrado que las dos técnicas son igualmente efectivas, las dos técnicas tienen las mismas tasas de complicaciones. La única diferencia fundamental es que cuando hacemos un corte en la piel podemos retirar exceso de piel. Y cuando una paciente suele consultar al cirujano plástico, espera no solo una mejoría funcional mediante la corrección de la diástasis, sino que también cuando vienen a nosotros esperan una mejoría estética. Por eso nosotros en la mayor parte de los casos no solo corregimos la diástasis, sino que añadimos procedimientos de dermolipectomía, de quitar piel para conseguir un abdomen más definido, con más tensión y eliminar la flacidez, y además añadimos la lipoescultura.